Estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, el día de hoy abordaremos el tema sobre uso de anticoagulantes, heparina y medicamentos asociados dentro del curso Bioquímica Aplicada para la versión del año 2025. Las heparinas constituyen uno de los pilares fundamentales en la terapia anticoagulante, con aplicaciones que van desde la prevención de la trombosis en pacientes hospitalizados hasta el tratamiento de eventos tromboembolíticos ya establecidos. Existen dos grandes grupos clínicamente relevantes, la heparina no fraccionada o HFN y las heparinas de bajo peso molecular, que las podrán encontrar con las siglas de HBPM, que si bien comparten el mismo mecanismo de acción, presentan diferencias farmacológicas de dosificación, monitorización y seguridad. A lo largo de esta presentación analizaremos sus principales mecanismos, las diferencias prácticas entre HFN y HBPM, las indicaciones clínicas más importantes, la monitorización de la terapia, así como las interacciones medicamentosas y el manejo de complicaciones. El objetivo final de esta presentación es que tengan una visión clara y aplicada de cómo optimizar el uso de heparinas, maximizando su eficacia terapéutica y reduciendo el uso al mínimo los riesgos para los pacientes. Para partir, comentar que el mecanismo común de todas las heparinas es la potenciación de los efectos o de la actividad de la antitrombina, que corresponde a una proteína presente en circulación que inhibe factores claves de la coagulación, especialmente a lo que se refiere el factor 10 activado y el factor 2 activado, que corresponde a la trombina. Gracias a esta acción, las heparinas previenen la formación y la propagación de coágulos. Por su parte, la heparina no fraccionada actúa en una proporción cercana al 1:1 sobre el factor 10 activado y el 2 activado. Puede administrarse por vía intravenosa o subcutánea y tiene una vida media relativamente corta de 60 a 90 minutos y presenta una gran variabilidad de respuesta debido a su alta unión a proteínas plasmáticas y a la eliminación por el sistema retículo endotelial. Esto hace que requiera una monitorización constante, principalmente mediada por la aplicación de la prueba del TTPA. En contraste, las heparinas de bajo peso molecular o HBPM, como la enoxaparina, dalteparina, tinzaparina o bemiparina, presentan un predominio de la actividad anti factor 10 activado con menor acción sobre la trombina. Se administran exclusivamente por vía subcutánea y tienen una vida media más larga, de entre 3 a 6 horas, con una menor unión a proteínas plasmáticas y una biodisponibilidad mucho más predecible. Su eliminación es principalmente renal, por lo que deben ajustarse en pacientes con insuficiencia renal avanzada o que tengan una tasa de filtración glomerular menor a los 30 ml por minuto. En resumen, mientras la heparina no fraccionada ofrece flexibilidad y un efecto rápido, las heparinas de bajo peso molecular representan una evolución farmacológica con mayor comodidad de uso, dosis más estables y menor necesidad de monitorización intensiva, lo que las hace preferibles en muchos escenarios clínicos actuales. Las heparinas tienen múltiples indicaciones clínicas y su esquema posológico varía según se trate de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. En el caso de la profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados, la heparina no fraccionada se administra en dosis de 5.000 unidades internacionales de manera subcutánea cada 8 a 12 horas, mientras que la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, se usa en dosis de 40 miligramos administrada por vía subcutánea una vez al día o 30 miligramos cada 12 horas en pacientes de alto riesgo.
En el tratamiento de tromboembolismo venoso o tromboembolismo pulmonar, la heparina no fraccionada se inicia con un bolo intravenoso de 80 unidades internacionales por kilogramo de peso, seguido de infusión continua, mientras que las heparinas de bajo peso molecular se administran en dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas o 1,5 miligramos por kilogramo una vez al día. En casos de síndrome coronario agudo o intervención coronaria percutánea, la heparina no fraccionada se utiliza en bolos de 70 a 100 unidades internacionales por kilo, mientras que las heparinas de bajo peso molecular se administra en dosis ajustadas de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. En embarazo, la heparina no fraccionada no es preferente porque atraviesa la placenta, mientras que la heparina de bajo peso molecular sí lo es, ya que no cruza la placenta y resulta mucho más segura para la madre y el feto. Finalmente, en el puente con antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes orales, tanto la heparina no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular pueden usarse según el riesgo trombótico y hemorrágico del paciente. Algunas consideraciones específicas en la insuficiencia renal. Debe reducirse la dosis de la heparina de bajo peso molecular al 50% o preferir las heparinas no fraccionadas. En caso de obesidad extrema, con pesos mayores a los 120 kilos, se recomienda ajustar la dosis y monitorizar el efecto antifactor D activado. En pacientes críticos, la heparina no fraccionada es más flexible porque permite una titulación rápida y una reversión inmediata en casos que sea necesario, mientras que en pacientes ambulatorios, las heparinas de bajo peso molecular facilitan el manejo domiciliario gracias a su biodisponibilidad predecible. En resumen, la elección entre heparina no fraccionada y de bajo peso molecular dependen del contexto clínico, el perfil del paciente y la necesidad de monitorización. La monitorización es un aspecto fundamental en el uso de las heparinas, aunque varía mucho entre la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular. En el caso de la heparina no fraccionada, la monitorización se realiza principalmente con la prueba de TTPA, que aquí aparece como APTT, que debe mantenerse en un rango terapéutico de 1,5 a 2,5 veces el valor control. Es recomendable medirlo a las 6 horas del inicio o tras un cambio de dosis y luego continuar con seguimiento diario mínimo. En algunos casos se emplea el antifactor X activado con un rango de 0,3 a 0,7 unidades internacionales por ml, especialmente cuando el TTPA no es fiable, como en pacientes con alteraciones de proteínas plasmáticas. Además, debe realizarse siempre un hemograma basal y seguimiento periódico de plaquetas, dado que la trombocitopenia inducida por heparina o HIT es una complicación potencialmente grave que suele manifestarse habitualmente entre los días 4 y 14 del tratamiento. En contraste, las heparinas de bajo peso molecular tienen la ventaja de que no requieren una monitorización rutinaria, gracias a su farmacocinética más estable. Sin embargo, hay situaciones específicas en que sí debe controlarse la actividad antifactor X activado. En casos como, por ejemplo, la insuficiencia renal con una tasa de filtración glomerular menor a los 30 ml por minuto, en casos como el embarazo, en obesidad extrema, ya sea peso mayor a los 120 kilos o un índice de masa corporal superior a 40, y en población pediátrica. Los valores objetivos dependen del régimen. Para esquemas cada 12 horas, se utiliza entre 0,6 a 1 unidad internacional por ml, mientras que para esquemas cada 24 horas se utiliza en rango de 1 a 2 unidades internacionales por ml. La toma
de muestra debe realizarse a las 4 horas de la administración subcutánea, que corresponde al pic plasmático. En síntesis, la monitorización debe ser más estricta con las heparinas no fraccionadas, mientras que con las heparinas de bajo peso molecular se reserva para contextos especiales. En ambos casos, el seguimiento de plaquetas es imprescindible para detectar precozmente posibles complicaciones como la inducción de la trombocitopenia inducida por heparina. Como todo fármaco anticoagulante, las heparinas presentan riesgos importantes que debe conocerse para su uso seguro. La complicación más frecuente es el sangrado. Puede ser mayor, comprometiendo la vida o la estabilidad hemodinámica, o menor, manifestándose como hematuria, eh, presencia de sangre en la orina, epistaxis, sangre de nariz o equimosis. Su incidencia varía entre el 1 al 5% con dosis terapéuticas y los factores de riesgo incluyen edad avanzada, insuficiencia renal, bajo peso corporal, traumatismos o cirugías recientes. Otra reacción grave es la trombocitopenia inducida por heparina, que corresponde a una reacción de carácter inmunológico en que en lugar de proteger contra la trombosis, la misma heparina eh, desencadena una caída de plaquetas superior al 50% o a menos de 100.000 plaquetas por microlitro, generalmente entre los días 5 a 10 de tratamiento. Lo más importante es que la HIT se asocia a trombosis arterial o venosa con una incidencia de 0,1 al 5% en los casos que se utilizan heparina no fraccionada y menos del 0,1% en el caso del uso de las heparinas de bajo peso molecular. Existen otras reacciones adversas como la hiperpotasemia secundaria a hipoaldosteronismo, osteoporosis con uso prolongado mayor a 3 meses, la elevación asintomática de las transaminasas, reacciones cutáneas locales en el sitio de inyección y más raramente hipersensibilidad, que es más rara y especialmente se da con las heparinas no fraccionadas. Respecto a las contraindicaciones absolutas para el uso de las heparinas, destaca los casos de sangrado activo mayor, la historia previa de trombocitopenia inducida por heparina con cualquier tipo de heparina, las lesiones activas del sistema nervioso central o oculares, las endocarditis bacterianas agudas y casos de hipersensibilidad documentada. Deben tenerse precauciones adicionales en pacientes con insuficiencia renal grave si se ocupan las heparinas de bajo peso molecular, hipertensión no controlada, coagulopatías congénitas, trombocitopenia severa o cirugía reciente de alto riesgo como la neurocirugía o la oftalmología. En resumen, las heparinas son seguras y efectivas si se usan con criterio, pero requieren vigilancia estrecha para prevenir y detectar complicaciones graves como el sangrado y la trombocitopenia inducida por heparina. Las heparinas presentan un riesgo hemorrágico que puede aumentar significativamente en combinación con otros fármacos, por lo que es fundamental conocer las interacciones más relevantes. En primer lugar, tenemos los agregantes antiplaquetarios como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelol o ticlopidina, que potencian el riesgo de sangrado al inhibir la función plaquetaria. Su efecto es sinérgico con las heparinas y requiere especial precaución. En el caso de los antiinflamatorios no esteroidales, los AINES, como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco o ketorolaco, eh, también incrementan el riesgo porque provocan lesión gastroduodenal, inhiben la función plaquetaria y pueden desplazar a la heparina de su unión a proteínas plasmáticas, potenciando el efecto anticoagulante. En casos de antidepresivos, inhibidores de la recaptación de la serotonina o la noradrenalina, como la fluoxetina, la sertralina,
la venlafaxina o la duloxetina. Estas interfieren con la recaptación de la serotonina en plaquetas, lo que se traduce en una difusión plaquetaria y una mayor propensión al sangrado. Finalmente, el uso concomitante de otros anticoagulantes como antagonistas de la vitamina K, como la warfarina o el acenocumarol, o los anticoagulantes orales directos como el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran o el edoxaban, produce un efecto aditivo por mecanismos distintos, incrementando exponencialmente el riesgo hemorrágico. La conducta clínica recomendada es siempre evaluar la relación riesgo-beneficio, implementar medidas de gastroprotección con inhibidores de bomba de protones, intensificar la monitorización clínica y de laboratorio y en algunos casos ajustar la dosis o considerar alternativas terapéuticas. De esta manera, las interacciones medicamentosas de la heparina son un punto crítico, que su identificación y manejo adecuado son esenciales para prevenir hemorragias graves en la práctica clínica. Además del sangrado y la trombocitopenia, otras complicaciones importantes de las heparinas que pueden darse es la hiperpotasemia, cuyo mecanismo se relaciona con la inducción de hipoaldosteronismo. Las heparinas se caracterizan porque pueden inhibir la síntesis de la aldosterona en la zona glomerulosa suprarrenal, lo que reduce la excreción renal de potasio. Este efecto es dependiente de la dosis y del tiempo, apareciendo típicamente entre los días 3 y 5 de tratamiento. La magnitud de la hiperpotasemia dependerá de factores de riesgo intrínsecos del paciente. Por ejemplo, en casos de insuficiencia renal, con una tasa de filtración glomerular menor a los 15 ml por minutos, la presencia de diabetes mellitus, la edad avanzada sobre los 65 años, así como también la presencia de acidosis metabólica o un potasio basal elevado sobre los 4,5 mil equivalentes por litro. El riesgo aumenta cuando las heparinas se combinan con otros fármacos que favorecen la retención de potasio, entre ellos los inhibidores del sistema renina-angiotensina, como EICA, ARA2 y alisquireno, los diuréticos ahorradores de potasio como espironolactona, eplerona, amilorida y triamtereno, además de otros fármacos como trimetoprim, que tiene un efecto similar a la amilorida, suplementos de potasio, algunos AINES que reducen el flujo renal y betabloqueadores que disminuyen la renina. La conducta clínica recomendada es monitorizar los niveles de potasio basal y repetir la determinación a los 3 a 7 días de iniciar el tratamiento, especialmente en pacientes con factores de riesgo o en aquellos que reciben fármacos potenciadores. Si aparece la hiperpotasemia significativa, debe considerarse el ajuste de dosis o la suspensión de la medicación concomitante. En resumen, aunque la hiperpotasemia inducida por heparina es menos frecuente que el sangrado, representa un riesgo clínico importante que requiere vigilancia activa y un enfoque individualizado. En la práctica clínica, el uso de las heparinas debe ajustarse a ciertas condiciones especiales donde el riesgo de complicación es mayor. Casos como la insuficiencia renal se recomienda precaución con las heparinas de bajo peso molecular cuando la tasa de filtración glomerular está entre los 30 a 60 ml por minuto y evitarlas cuando baja de 30 ml por minuto, prefiriendo en casos la heparina no fraccionada o bien reduciendo la dosis de heparinas de bajo peso molecular al 50% con monitorización de la actividad antifactor 10 activado. En pacientes con hemodiálisis, la heparina no fraccionada intradiálisis es la elección habitual.
En casos como el embarazo o el puerperio, la opción preferente son las heparinas de bajo peso molecular porque no atraviesan la placenta y presentan mayor seguridad. Se deben evitar el uso de los antagonistas de vitamina K, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, debido a su teratogenicidad. Y es necesario ajustar la dosis según el peso actual de la paciente. Y en algunos casos monitorizar el efecto eh, antifactor 10 activado, especialmente en el tercer trimestre. Además, es importante planificar la suspensión si la paciente recibirá analgesia neuroaxial. En el caso de la anestesia o analgesia neuroaxial, deben cumplirse tiempos mínimos de seguridad. Eh, por lo tanto, debe administrarse de 4 a 6 horas tras la heparina no fraccionada subcutánea profiláctica. Debe administrarse 4 a 6 horas antes de que ocurra la intervención. Eh, debe administrarse 12 horas para los casos de heparinas de bajo peso molecular, que en caso de uso profiláctico, y en el caso del uso terapéutico, con una ventana de 24 horas. Esto disminuye el riesgo de complicaciones hemorrágicas graves como el hematoma espinal. También es clave ajustar el tratamiento en casos de obesidad y bajo peso. En pacientes con un IMC mayor a 40 o peso superior a los 120 kilos, se recomienda dosificar con base al peso real hasta un tope de los 150 kilos, siempre que sea posible monitorizando con antifactor 10 activado. En pacientes con peso menor a los 50 kilos, debe calcularse cuidadosamente la dosis exacta por kilo y de esta manera para evitar tanto la ineficacia como toxicidad. Finalmente, en el contexto de procedimientos invasivos, debe coordinar la suspensión o reinicio de la heparina según el riesgo hemorrágico y trombótico del paciente. En general, se recomienda suspender el uso de las heparinas de bajo peso molecular 24 horas antes, si es terapéutica, y 12 horas antes de los procedimientos invasivos, en caso de que la heparina se esté utilizando de manera profiláctica. En esta diapositiva abordamos el manejo de dos de las complicaciones más relevantes asociadas al uso de la heparina: la hemorragia mayor y la trombocitopenia inducida por heparina. El caso de la hemorragia grave, el antídoto disponible es la protamina, la que actúa neutralizando la heparina. La dosis depende del tiempo transcurrido desde la última administración. A menor tiempo, mayor neutralización, con un rango que va desde 1 miligramo por cada 100 unidades internacionales de heparina no fraccionada, si han pasado menos de 30 minutos, hasta dosis menores si el intervalo es más largo. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, la neutralización es parcial, siendo cercana al 60%. De esta manera es fundamental administrar la protamina en infusión intravenosa lenta con una dosis máxima de 50 miligramos, vigilando los signos vitales y coagulación, ya que puede provocar hipotensión o reacciones adversas como bradicardia y anafilaxia. En cuanto a la trombocitopenia inducida por heparina, esta se presenta como una reacción inmunológica, como aquí pueden ver en esta caracterización, en que se genera un descenso de las plaquetas mayor al 50%, o encontramos niveles menores a las 100.000 plaquetas por microlitro, típicamente con un inicio a los 5 a 10 días de iniciado el tratamiento. Lo más importante en este escenario es suspender inmediatamente toda la heparina, e incluso cuando se hacen lavados de catéteres, y cambiar a un anticoagulante alternativo no heparínico,
como por ejemplo el argatroban, que es preferente en el caso de las insuficiencias hepáticas, la vivarelirudina eh, y el fondaparinux, en caso de que tengamos una función renal normal. Finalmente, recordar que está contraindicado transfundir plaquetas en caso de trombocitopenia inducida por heparina, ya sea que esté por sospecha o que esté confirmada, salvo en situaciones de sangrado mayor o procedimientos urgentes, ya que estas transfusiones pueden empeorar la trombosis. Este enfoque nos permite responder de manera segura y protocolizada a complicaciones que pueden comprometer gravemente la vida del paciente. En esta última parte resumimos los puntos más relevantes para un uso seguro y eficaz de las heparinas. Primero, la elección racional. Debemos decidir entre heparina no fraccionada y de bajo peso molecular según el contexto clínico. La no fraccionada se prefiere cuando necesitamos una titulación rápida, reversibilidad inmediata o en pacientes con insuficiencia renal grave. En cambio, las de bajo peso molecular son más prácticas en escenarios ambulatorios con menor variabilidad y menor necesidad de monitorización. En segundo lugar, la revisión de interacciones farmacológicas es clave. No podemos olvidar los riesgos de sangrado asociados al uso de antiagregante, AINES o antidepresivos, así como la posibilidad de hiperpotasemia con el uso de EICA, ARA2 o diuréticos ahorradores de potasio. También debemos evaluar la medicación concomitante, siempre que tiene que estar incluida como parte de nuestro protocolo. Y por último, la monitorización activa. Esto implica un plan estructurado en que vamos a controlar parámetros de la coagulación como el TTPA o la actividad anti-factor 10 activado, vigilar con hemogramas que incluyen el recuento de plaquetas para detectar trombocitopenias inducidas por heparina y la determinación del potasio sérico cuando existen factores de riesgo o medicamentos que favorezcan la hiperpotasemia. La lista de verificación clínica refuerza estos puntos: confirmar la indicación, ajustar la dosis a función renal, descartar contraindicaciones, revisar interacciones farmacológicas y planificar el seguimiento. En definitiva, la seguridad en anticoagulación se construye con una prescripción precisa, una dosis ajustada, una monitorización adecuada y una vigilancia activa de complicaciones. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de este seminario. Si surge alguna pregunta que no puedan resolver por su parte, siempre nos podrán encontrar disponibles a través de nuestros correos electrónicos. De esta manera cerramos esta sesión y nos volvemos a encontrar en alguna próxima presentación. Muchas gracias.